Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Aquí siempre lista para atenderles. Sandra Liliana Yaya Bulches, ingeniera de sistemas, administradora de la web docencial www.infoyayate.cf, donde podrán ustedes encontrar cualquier cantidad de contenido que les puede ayudar para poder empoderar todos sus conocimientos. Bueno, el día de hoy vamos a estar desarrollando este video cuyo título es el video Word Project número 38, módulo Personas PT 18MN. Recordemos que todo lo que está con MN es toda la fase del menú que tiene que ver con personas. Entonces vamos para la parte 18. A continuación vamos a centrar el tema que tiene que ver con una consulta, pero esta consulta es dirigida al elemento impresora. Igualmente esa consulta no solamente para la impresora va a ir, también puede establecerse para con ella mandarla a un correo electrónico o con ella construir un PDF. Esas dos cosas importantes. Entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué elementos necesitamos para poder elaborar esa información? Bueno, primero, en este momento nosotros estamos observando que el registro se está visualizando con los datos de la persona. Y si necesitamos ver la consulta de sus anexos, entonces hace un aplique al botón consulta de anexos. Si se visualiza la información, está presente un formulario único, pero con la posibilidad de que podemos conocer cuántos registros este tiene y podemos mirar el 1, el 2, el 3, el 4, ¿no? Con la expresión current record. Pero en la parte que corresponde a la impresión, tenemos que pensar primero en un reporte donde está situada la información general. Entonces esto implica que tendremos que utilizar una consulta. Esa consulta estará bajo un criterio que es la lectura de una variable pública, donde la variable pública guarda el ID talento. Una vez abierto ese informe, tiene que conectarse por medio de un vínculo con un subinforme, el cual tiene toda la información en materia del registro del anexo. Entonces, si la persona tiene un anexo, pues todo lo que tiene que ver con ese anexo. Si tiene 10, entonces son 10 anexos y todos estarán visibles ahí. Es de hecho que como es un subinforme, va a mostrar toda la información en el momento en que se imprima. Entonces para una persona puede que se nos vaya solamente una hoja, pero de pronto si tiene mucho más se pueden ir 2 hojas, 3 hojas, 4 hojas. ¿Por qué? Porque estará mostrando el registro de la tabla que se llama TMPLL oficios, y ahí estará mostrando absolutamente toda la información anexa de ese talento, el que fuera. ¿Ven? Entonces eso. Entonces, ¿cuántos elementos hemos hablado? Hemos hablado de una consulta para manipular la impresión. Hemos hablado de un informe. Hemos hablado de un subinforme, ¿no es cierto? Entonces tenemos en este caso 3 objetos clase a trabajar, ¿no? Consulta, informe y subinforme para poder elaborar eso. Bueno, ahora vamos a irnos aquí a nuestra base de datos del Word Project. Vamos a cargar. Ok, estamos ahí. Recordando algo importante. En el video número 36 ustedes pudieron apreciar cómo se construía esa parte que permite hacer los anexos de los documentos. Hicimos una prueba. Metimos un elemento. En el video 37 observamos cómo se manejaba la consulta. Pero la consulta que nosotros tenemos acá es una consulta. Hay varias formas de uno manejar la consulta. Cuando nosotros estamos trayendo la
la consulta, vamos aquí a pensar en el tecnológico, que es en donde hemos estado trabajando. Aquí tenemos el registro de los datos básicos de un talento que está en el tecnológico. Vamos a mirar si tiene anexos. Entonces entramos aquí donde dice consulta de anexos. Si hay información, la información se visualiza con todo lo que este tiene. Este está atado con una variable pública y una función pública, que permite la salida a través de una consulta de selección y descansa su salida en un formulario como el que tenemos acá en este momento. Este formulario que tenemos acá tiene datos, ¿sí? Datos ahí importantes. Entonces, este formulario que tenemos acá está sirviendo para todos los demás formularios de talentos, o sea, clase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos unos detalles importantes aquí que vale la pena que estos elementos acá, cuando se están visualizando, por ejemplo, en el momento pueden ser modificables, ¿no? Una mano un poquito acelerada o distraída, puede ocurrir que cambie algún dato. Los datos que pueden ocurrir es que de pronto se borre algo, ¿sí? Que de pronto yo estoy acá y de pronto por algún accidente borré aquí algo, un 5, ¿sí? Entonces, en este momento, estos campos que están aquí están sin ese control. Entonces, se vuelve necesario manejar ese control. O sea, ¿qué significa manejar ese control? Que le pongamos un bloqueo a este número, le pongamos un bloqueo a esto que tenemos acá, le ponemos un bloqueo a esto que tenemos acá, le ponemos un bloqueo a esto, le ponemos un bloqueo a esto, le ponemos también un bloqueo a esto, a esto que está aquí, también a esto que está acá, ¿sí? Básicamente todo se le pone el bloqueo, ¿sí? Todo se pone el bloqueo. Pero si por alguna razón nosotros quisiéramos tomar la iniciativa de modificar algo, para eso, entonces tendríamos que agregarle algo a este formulario. Y agregarle algo a este formulario sería agregarle un botón acá para poder editarlo. Más exactamente. Entonces, en el momento en que eso se pueda editar, que todos los botones que van a tener ese cambio se puedan desbloquear. Eso hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque, como les digo, uno tiene que estar pensando en eso. Hay mentes, hay personas que trabajan y por circunstancia emocional se distraen. Por cuestiones emocionales se distraen. Vamos a pensar un ejemplo. Yo estoy juiciosa trabajando en la oficina, muy relajada y todo eso. Y en ese momento me llama mi jefe y me pega un regaño de la Madonna. Después yo vengo a sentarme a mi puesto de trabajo y ya estoy prácticamente contaminada, estoy envenenada. Entonces, como tal, mi emoción se ha abierto. Y como mi emoción se ha abierto, estoy propensa a la distracción. Entonces, en la distracción simplemente paro aquí, yo estoy alegando y ¡pum!, borré un dato. Pero si el sistema no me ayuda y permite que el dato se me borre, pues se perdió la información. ¡Ay, joder, madre mía, se perdió, tenaz! Entonces, estas son las razones psicológicas por las que uno debe pensar, esto debe de tener un control, Entonces, como debe de tener un control, entonces ahí es donde surge una situación interesante. Si existe un control, entonces nosotros debemos de partir en que la consulta que estamos en ese momento examinando, si por alguna razón tenemos que editarla, entonces que haya un botoncito que nos permita establecer un código para poderla modificar, que nos permita desbloquear los campos para poderlo realizar, ¿sí? Porque muchas veces puede ser que el regaño sucedió porque simplemente mi jefe, después de un reporte, se dio cuenta que yo metí el dato en una carpeta que no era.
¿sí? Es decir, vamos a poner un ejemplo. Acá los datos dicen una cosa, ¿no es cierto? Y resulta que la ruta está mencionando otro número de identificación del talento y mi jefe se dio cuenta de ese error y por ese error me regañó. O sea, por ese error me ha amonestado y tal vez me hizo una amonestación pública, que es lo más feo que puede haber, que lo amonesten a uno públicamente, es decir, que lo regañen a uno delante de otras personas, porque las otras personas dicen, ay, vea, lo regañaron por bruto, ¿sí? Entonces, de eso tenemos mucho en la oficina, siempre vamos a tener jefes pedantes que no saben medir las situaciones y los tiempos y escenarios para hacer un regaño. Entonces, simplemente de manera muy generalizada, cogen y regañan a la persona, no importa si hay 10 personas allá, no importa si hay clientes, lo regañan. A mí alguna vez me ha pasado eso. Y yo sé que si me ha pasado a mí, pues no es extraño que le pase a ustedes. Entonces, por esas razones que se debe pensar en eso. Entonces, como se tiene que pensar en eso, entonces uno dice, bueno, ¿cómo le hacemos ahí? Entonces, tenemos que modificar. Bueno, hay una parte importante. Cuando estamos modificando, se entiende que uno va a modificar el registro actual, ¿de acuerdo? Puede ser el registro 1, el 2, el 3, el 4, el 5, de 10, de 15, de 20, bueno, qué sé tanto. Entonces, que tenga uno esa oportunidad de poder modificar. Bueno, al modificar eso, entonces esto implica que tenemos que darle paso, en nuestro escenario tenemos que darle paso a correr de pronto este lote, este control que está acá, reducirlo un poquito más de tamaño para darle paso a un elemento que nos permita capturar en ese instante el password con el que vamos a generar esa información. La salida de algunos cuadros de mensaje con sistema sentencia para que en ese momento la persona pueda decir sí o pueda decir no, ¿sí? Entonces, esas cositas. Y ya por último, si por alguna razón yo quisiera establecer una impresión, la impresión sería más interesante hacerla desde aquí, desde este punto. ¿Por qué? ¿Por qué desde acá y no desde aquí? Porque aquí, nosotros aquí donde estamos no podemos observar que la persona tenga una historia. Hasta aquí yo no sé si la persona tiene una historia. Entonces, ¿para qué lanzar una impresión desde acá? Entonces la impresión es mejor lanzarla desde la consulta del anexo. Entonces desde ahí se lanza la impresión. ¿Por qué? Porque ahí sí sabemos nosotros exactamente cuántas personas las hay, o sea, cuántos anexos tiene esa persona. Y así de esa manera podemos trabajar mejor. Entonces, tenemos elementos importantísimos para poder hacer esa conexión, como son el ID de talento, que es necesario tenerlo. Entonces, con función al ID de talento, nosotros armamos el reporte, el subreporte, ¿sí? Y podemos hacer el lanzamiento de esa impresión. Entonces, en este formulario que se llama datos identificativos anexos talentos, ahí es donde nosotros podemos decirle que imprima la información o que la pueda editar. Entonces, si vamos a editar, debe existir un botón que nos permita escribir la clave, el password. Esa clave, ese password, obviamente cuando nosotros entramos y no hemos tocado el botón de editar, no tiene por qué aparecer ese elemento ahí, ¿no es cierto? Pero si yo les digo editar, en ese momento aparece el botón. Cuando aparece el botón, al momento de que aparece el botón, entonces se van a resaltar todos los cuadritos con un borde especial que nos va a permitir distinguir que esos son los que están abiertos para poderlos modificar. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la razón. Entonces, modificar significa que vuelvo y tomo el file, vuelvo y cojo el archivo, vuelvo y tomo la carpeta, reescribo, en fin, todo ese caminito, ¿no? Entonces, todo eso es necesario. Bueno, entonces ya tenemos de plano presente una algoritmia de lo que vamos a hacer. Entonces, aquí tenemos que hacer eso. Entonces en el orden va así. Tenemos que hacer inclusión de un botón para poder imprimir el registro. Inclusión de un botón para editarlo junto con un cuadro de texto o de edición para poder escribir el password. Entonces tenemos 1, 2, 3 cosas, ¿no? Cuarta cosa, tenemos que bloquear
controles para que no los puedan modificar. O sea, buscando eso, ¿no? El control de las emociones. Una persona emocionada, entonces viene y por alguna razón disparó en su distracción a borrar algún dato. Entonces, que eso no pase, que eso no pase. Todo esto que yo les digo a ustedes es producto de las experiencias de la vida. A mí alguna vez me ha pasado, yo alguna vez fui jefe de un departamento de sistemas y tenía muchas veces ese inconveniente de encontrar personas que estaban bajo mi cargo y que lastimosamente sus emociones no eran tan fáciles de controlar, ¿sí? Y más en una oficina donde existe la envidia, donde existe la intriga, donde existe la conspiración, donde existe el sabotaje, etcétera, etcétera, el espionaje, en fin, todo eso, y eso se ve mucho es en el Estado, porque cuando tú trabajas con el Estado tienes siempre de eso un poquito, de todas esas sopas tienes un poquito. Entonces, precisamente por todo eso que yo tenía, yo siempre disparaba, no, tengo que hacerle este detalle a mi programa para que cuando me pase esto no suceda esto. De pronto alguna persona la agraviaron por allá y llegó y estaba furiosa y llorando y se tiró un registro y después ¿a quién llamaban? A Sandra. Sandra, se dañó un registro. Yo preguntaba, ¿quién estaba al frente de ese registro? Fulano. Entonces, a ir y investigar al fulano. Entonces, tocaba coger al fulano y tocaba interrogarlo. ¿Qué pasó? ¿Por qué hizo usted eso? No, es que fulano de tal. O sea, te agraviaron o te enmarcaron o simplemente te regañaron, justamente, y usted no dominó la emoción. Sí, eso pasó, pero se dañó la información. Carambas. Pero la culpa, ¿sobre quién recae? ¿Sobre la persona que cometió el error o la culpa recae sobre el programador? En este caso, la culpa recae sobre el programador. Entonces, yo como programadora tenía que decir, ay, no, qué pena, me va a tocar arreglar el sistema para que no pase eso. Entonces, ¿qué hacía? Cogía y bloqueaba todos los controles para que la persona en el futuro no le pasara eso y la información tampoco se estropeara. ¿Listo? Esas son las razones. Por eso es que siempre digo una cosa. A veces la persona se inclina por echarle culpas al sistema. Ay, es que el sistema es el que hace esto y es que no sé qué y aquello. Pero no se dan cuenta que quien tiene la culpa mayor es el que lo hizo. En este caso, somos nosotros, los que estamos programando. Es que nosotros en un momento determinado somos como ese ojo de Dios. Nosotros sabemos dónde está lo malo, lo bueno, dónde podemos controlar, dónde no debemos controlar, dónde debemos de ser exagerados, dónde no debemos de ser tan exagerados. ¿Sí? Entonces todas esas cositas hay que mirarlas, porque si no las miramos, entonces somos nosotros los que finalmente vamos a ser agraviados y hasta enmarcados, ¿sí? Y los van a tratar de incompetentes, de inútiles, de que no somos capaces de hacer las cosas, porque simplemente no somos ese ojo de Dios, porque no estamos pensando como más allá de lo que los otros están. Nosotros tenemos, o sea, mientras uno está dando la vuelta de la esquina, yo ya tengo que haber dado 2 vueltas. Así de sencillo. Entonces, esto de programar tiene esa situación. Por eso es que muchas veces la gente no le gusta programar. ¿Por qué? Porque cuando usted está programando, usted es responsable de muchas cosas. Si las cosas no funcionaron, la culpa no recae sobre el que alimentó la información. La culpa total recae sobre el que construyó el software. ¿Por qué? Porque esa era la mente ingeniosa, la mente creativa que lo estaba haciendo. Entonces, un jefe no se va a tomar la molestia de regañar a un pobre hombre o mujer que estaba alimentando datos porque es un digitador. A ese, ¿qué le pueden decir? Nada, porque si no tiene ninguna culpa, él está sellado, él no puede hacer más allá, porque sus limitaciones están activas. No hay total destreza. Pero un programador que las tiene activas, ese es el que siempre va a tener la responsabilidad. Por eso es que cuando nosotros nos contratan, nos preguntan, ¿cuánto vale su trabajo? Yo no puedo ir a decir que valgo lo mismo que una persona que se gana el mínimo. Nunca. ¿Por qué? Mis conocimientos son mayores, pero también mis responsabilidades son mayores. Y por esa razón debo cobrar más, porque si yo no lo logro hacer, tendré que obligatoriamente contratar a una persona que lo haga por mí. Y la persona que yo contrate para que arregle mi problema no va a ser tan amable de hacerme las cosas gratis.
no me va a hacer esto como un regalo, no me va a cobrar poquito, al contrario, por castigo me va a cobrar mucho más. Pero si yo no tengo en la plata, no tengo en el bolsillo la plata, pues soy yo quien me voy a hacer el daño. Por eso es que la gente cuando le pasa las cosas en carne propia, entienden mucho y comprenderán. Por eso es que uno cuando va a cobrarle a alguien no puede cobrarle por debajo de lo que gana una persona con el salario mínimo. En Colombia están haciendo algo especial en este momento y están trabajando la posibilidad de incluir una ley que tenga que ver con pagarle 3 millones de pesos a los profesionales. Lo hacen con el propósito de que el profesional también tenga la notación de su responsabilidad, que si es programador, tiene que tener responsabilidad para responder, ¿no? Pero un programador en Colombia que le pagan el salario mínimo siendo profesional, egresado de una universidad o un instituto superior en función de tantas cosas, le van a pagar el mínimo, ¿será que se va a atrever a responder? Va a decir simplemente, no, qué pena, pero a mí no me están pagando aquí una buena cantidad de dinero, entonces ¿por qué tengo que responder? Soy irresponsable, no estoy comprometido. Eso puede pasar, eso se ha visto. Por eso es que en Colombia hay tanta corrupción, porque lastimosamente por allá empieza todo. Entonces, cuando aprendemos a ser conscientes de las cosas, no va a suceder eso. Cuando aprendemos a pagar lo que debe valer un profesional, no tiene por qué pasar eso. El profesional es consciente de que tiene que hacer su trabajo perfecto para que las cosas funcionen bien. Bueno, listo, amigo, amiga, ya habiendo hablado de la reflexión y todo eso, entonces vamos a hacerlo así. Vamos a coger este formulario, ¿no es cierto? Y le vamos a hacer esos cambios. Entonces acá, yo lo que voy a hacer con este formulario es hacer un clic derecho y voy a decirle vista diseño. Entonces ahorita vamos a mirar cuál es el formulario que se acaba de activar. Aquí vamos a cerrar. Ahí está por detrás. Cerremos acá. Cerremos acá. Recordemos que este formulario que acabamos de editar está siendo tomado por todos los FRM, CSPER, clase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿de acuerdo? O sea, este formulario es para todos estos. Entonces, este formulario va a tener eso. Va a tener el elemento que permite manejar el password, el elemento que permite manejar la edición y la impresión, ¿de acuerdo? La impresión. Entonces, 1, 2, 3, vamos entonces a hacer eso. Entonces, primero, construimos aquí arribita esos elementos que se necesitan, ¿sí? Entonces, partimos de establecer un botón para manejar la edición. Entonces, nosotros ya teníamos un botón para manejar la edición, lo habíamos hecho exactamente en un formulario que se llama AC. Vamos a mirar aquí a nivel de PER. Ahí estamos, PER, por acá. CSPER, clase AC. Dije. Entonces, en los de consulta, CSPER, acá, miremos este, CSPER, miremos este, vista diseño, acá. Entonces, miren, este botoncito que tenemos acá, este que es el del lápiz, es el que vamos a usar para eso. Entonces le hicimos aquí control C. ¿Listo? Cerramos aquí un momento. Espérate un momentico, vamos a hacer otra cosa acá. Tomemos este control y tomemos esto que dice aquí, clave, proceso, independiente, 1, 2, 3, control C, listo, ya, ahí está, cerremos acá. Entonces, estando acá, entonces aquí vamos a utilizarlo exactamente acá, entonces aquí control B, ahí está. Entonces, como ya está ahí, vamos a abrir aquí un espacio abajo temporalmente para poderlo mover aquí abajito temporalmente, ¿no? Estoy diciendo temporalmente, no quiere decir que va a quedar ahí. Es con el fin de poder cuadrar aquí un poquito las cosas. Entonces, este elemento que se encuentra aquí lo vamos a echar un poco más a la izquierda.
ahí está bien. Este cuadrito que está acá lo vamos a cerrar un poquito más, puede ser ahí está bien. Este botón lo vamos a mover exactamente aquí y vamos a subirlo. Ahí está bien. Entonces para que quede como igual a los otros, entonces vamos a hacer una cosa acá. Tomamos una copia del formato con la escobita y se lo aplicamos a este para que queden iguales. ¿Listo? Y en cuanto al tamaño, entonces aquí en donde dice organizar, en cuanto al tamaño, entonces aquí le decimos al tamaño del corto. Listo, ahí quedó. Y los igualamos también aquí, entonces en tamaño y espacio le decimos igualar horizontalmente. Listo, ya ahí quedó. ¿Listo? Ahí ya quedó. Entonces esto lo corremos un poco más a la izquierda para que quede parejito con los de arriba, con estos cuatro. Perfecto. Bueno, entonces ya tenemos el botón del lápiz que nos permite editar. Y este que dice aquí clave proceso, entonces mire lo que vamos a hacer acá. Vamos a coger esto y lo vamos a mover debajo. Ahí, ahí. Espérate un momentico. Acá, me eché a ver aquí. Ahí. Vamos a moverlo acá. Perfecto. Ahí, entonces acá, donde dice aquí tamaño y espacio, ajustando al más ancho, alineando a la izquierda. Perfecto. Ahí está. Y esto aquí lo vamos a centrar a la derecha. Ahí, perfecto. Ahí está. Y lo vamos a poner exactamente acá. Ahí. Ahí lo vamos a poner. Entonces, este elemento se llama, o sea, aquí en formato dice clave PR. Clave PR. Bueno. Entonces, ya tenemos uno y dos, o sea, tenemos dos elementos, entonces vamos a hacer uno tercero, que es el de la impresión. El de la impresión. Entonces, para ese botón de la impresión, entonces vamos a utilizar, muestre a ver, vamos a crear aquí en diseño de formulario un botoncito acá, lo vamos a montar exactamente aquí, entonces le decimos aquí abrir, vamos a decirle acá cancelar, ya está, entonces acá le vamos a decir imprimir anexos, imprimir anexos, listo, ahí está. Entonces este que quede como al mismo tamaño de este, puede ser con este. Entonces acá en organizar seleccionamos y le decimos ajustar al más alto, alinear abajo, ahí, listo, este que está acá le decimos formato, copiar el formato, le ponemos un colorcito aquí a este, ya va, ahí vamos a, perdón. Bueno, entonces este botón acá tenemos que ponerlo en color negro, vamos a dejarle la letra más pequeñita, por ahí de 9 puntos, lo resaltamos para que nos quede así y le ponemos un dibujito a ese botón. Entonces acá en el diseño del formulario, hoja de propiedades, en formato, en la parte que dice imagen, abrimos y elegimos ahí un botón. Aquí a través de examinar vamos a buscar una impresora. Entonces para eso yo voy a ubicar acá en mi información, miramos aquí. Dentro de los míos, a ver aquí dentro del proyecto, iconografía. Aquí abrimos todos los archivos. Entonces aquí buscamos uno de la impresora. Impresora 25 por 25. Ahí está. Ahí está, esa es mi impresora. Bueno, pues aceptar.
Y aquí, este botoncito te dice, acá donde dice organización de pies de este, abrimos y le decimos a la izquierda. Ahí está. ¿Izquierda o derecha? Ah, puede ser a la izquierda, no, a la derecha mejor. Derecha. Exacto, así está mejor. Bueno, entonces, ahí está nuestro botón. Entonces, este botón aquí que ya está montado es el que me va a permitir sacar la información. ¿Sí? A ver. Oh, oh, se me fue como mucho. Listo, ya está ahí. Entonces ya tenemos el botón para imprimir anexos, el botón para editar, el botón para establecer la clave. Bueno, paso siguiente, cerramos acá esta parte del formulario un poquito ahí, que era lo que habíamos hecho para poder dar espacio. Ahora lo que vamos a hacer enseguida es bloquear los elementos, vamos a bloquearlos. Entonces vamos a bloquear estos elementos, 1, ahí lo vamos a seleccionar, ¿no? Entonces con la tecla control presionada, le damos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? 10, 11. Todos estos se bloquean. Entonces ya están seleccionados, le decimos hoja de propiedades. Donde dice datos, dice bloqueado, ahí aparece no, ¿no? Entonces le damos la respuesta sí. Entonces ya con esto, lo que tenemos acá en este momento es que todos los controles están bloqueados. Esto nos permite manejar el control de la emoción. Entonces ya una persona que esté emocionada y se siente en el puesto, ya no le puede suceder algo peor de lo que ya le ha pasado, ¿no? Porque ya simplemente el control está controlado. Bueno, este botón que dice aquí clave proceso, ¿no? Lo tomamos, lo vamos a dejar con respuesta visible en no. Formato, respuesta invisible, le vamos a decir sí, está visible. Ok, bueno, entonces ya está. Ya una vez que tenemos eso, entonces ya hemos trabajado entonces la inclusión de los botones, editar, imprimir, la clave, bloqueado los controles, hemos dejado visible en respuesta sí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si yo quiero editar la información, entonces lo que tengo que hacer aquí es simplemente tomar este elemento cuando lo vaya a bloquear. Entonces tendremos que establecer un mensaje que salga en el centro de la pantalla que diga, ¿está usted dispuesto a modificar este registro? ¿Sí o no? ¿Sí? Eso. Entonces, este botoncito que está acá, nosotros ya teníamos algo curioso que habíamos hecho en algún momento en uno de los formularios. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar el formulario de los de la fase, ¿no? FRM, raya al piso, CS, raya al piso PER, ahí está. Vamos aquí a clase 1, vista diseño. Vamos a mirar acá a ver código. Entonces, este elemento, ¿cómo se llama? Vamos a mirarlo aquí, formato, se llama BTN editar. ¿Listo? Entonces vamos a buscar el código de BTN editar. Ahí, vamos a ver código y buscamos acá, BTN editar, ahí lo tenemos. Entonces, este mensaje que tenemos de BTN editar es el mismo que vamos a utilizar. Entonces acá dice, if msgvoz, entre comillas, entre paréntesis y entre comillas, dice, está listo a procesar la edición del registro. Vean, y todo lo demás. Entonces, activamos el registro, activamos la visibilidad del cuadro de edición clave PR, le ponemos un color amarillo y lo enfocamos. Pero si no es así, entonces decimos no se realizó ninguna acción, abortará, entonces simplemente cierra. O sea, vuelve y deja falso el botón y termina ahí.
Entonces, esta instrucción que tenemos acá es la misma que vamos a utilizar. Hacemos un control C, esa misma la vamos a utilizar tal cual como está ahí. Control C, la vamos a utilizar en nuestro formulario que estamos en este momento trabajando. Aquí vamos a cerrar. Entonces, acá en este, vamos a decirle ver código. Y simplemente aquí abajito, bien abajo, bien abajito por acá. Vamos a pegar, control B, ahí está. ¿Listo? Entonces, como ya está el elemento, ¿no? Los elementos que se han agregado a este formulario aparecen en el orden de tabulación de últimas, ¿sí? Aquí podemos apreciar, mire, ahí está. Texto 114 es el de la impresión. BTN editar y clave PER, ¿de acuerdo? Aparecen al final. Wow. Entonces, ahora, una vez que nosotros ya tenemos este detalle, ¿cuál es el elemento que nosotros vamos a usar para la clave de la edición? Recordemos es 2021 WP4, ¿sí? WP4. Ese es el que vamos a utilizar para la parte de modificaciones. ¿Cómo sabemos nosotros eso? Porque acá vamos a escribir pública. Aquí nosotros tenemos que hay una clave por aquí, bien abajito, lo vamos a mirar aquí, claves. La clave PAS4, 2021WP4, es la que corresponde a todo lo que son situaciones de editar campos o modificar. Entonces, ese es el que vamos a usar. Bueno. Entonces, ya sabemos que estando aquí, ¿no es cierto? Estamos mirando, ahí está, aquí vamos a mirar en el evento, ahí aparece, ¿sí? Ahí aparece el procedimiento de evento y ahí aparece la parte, bueno. Entonces ahí aparece toda la situación de ese botón, ahí lo podemos apreciar, ahí está, mira. Entonces toda la situación del botón editar está ahí, ¿no? Ok. Está en función del registro actual que vamos a editar, ¿sí? El 1 o el 2 o el 3, dependiendo de lo que sea. Bueno, entonces, hasta ahí. Ahora, ¿qué es lo que enseguida viene? Lo que va a suceder con respecto a la modificación de los datos. Entonces, en este caso, aquí la clave proceso, cuando se edita, ¿no es cierto? Clave PR, tiene su información. Entonces, retomamos nuevamente la situación. Aquí vamos a tomar esto, vamos a grabar, guardemos esto, hasta ahí donde estamos, guardémoslo. Y vamos a retomar aquí nuevamente el FRM rayal piso CS rayal piso PER. Miramos nuevamente clase 1. Ahí, clic derecho, vista diseño. Y miremos lo que está pasando con este botón que se llama clave proceso. Ahí, toquemos ahí. Hoja de propiedades. Aquí donde dice después de actualizar. Aquí. Ahí, nos paramos y vamos a editar ese procedimiento de evento. Entonces, en ese procedimiento de evento que nosotros estamos aquí mirando, vamos a observar, tenemos todos los campos que se están activando. Entonces, leemos, private su, clave PR, rayal piso after a date, abre paréntesis, cierra paréntesis, 12m.run command accmdsl record, luego BP, ID, talento, ¿sí? Entonces, hasta ahí todo ok. Y de ahí para abajo, entonces vamos a decirle IFNR. Si el contenido de me.clave PR, cierra paréntesis, es igual a clave PAS4, entonces, ¿qué hay que hacer? Activar, o sea, ¿qué hay que hacer? Simplemente desbloquear los campos, ¿sí? Desbloquear los campos. Una vez desbloqueados los campos, tenemos que aplicar el border color a los campos. Pero de lo contrario, si no es, entonces simplemente decimos no es válida la clave y simplemente ahí termina todo. Hay que tener en cuenta que hay un botón que se llama guardar. Hay un botón que se llama guardar, ¿sí? En este caso, pues para este evento no creo que haga falta guardar. Sin embargo, lo tenemos tentativamente para pensar en montarlo. Entonces, todo este procedimiento que se encuentra escrito acá, todo eso lo vamos a tomar
vamos a copiarlo. Todo eso que tenemos ahí lo vamos a tomar y lo vamos a copiar ahí. Control C y simplemente vamos y se lo aplicamos a nuestro formulario que estamos en este momento trabajando. ¿Sí? Ahí está. Entonces acá le decimos no. Ahí está cerrando. Entonces acá vamos al código de nuestro formulario, vamos al final acá, estamos aquí en el final, control fin, ahí, enter, ahí vamos a pegar todo el procedimiento de clave PR. Entonces, ¿qué es igual? 2md.run command hace cmd record es igual, de ahí para abajo lo demás varía. Entonces, ¿qué es lo que va a variar? En este caso, nosotros tenemos acá que debemos de establecer una variable pública, y además de variable pública, una función pública. La variable pública solamente para trabajar la parte del desbloqueo y la función pública para trabajarla en las consultas y en los reportes, en la consulta, más exactamente en la consulta, que es la que le da salida al reporte. Entonces acá, en este caso, vamos a ir a pública, aquí, pública, ahí. Listo, entonces vamos a echar para atrás, aquí, vamos a mirar, por acá, por aquí, acá, en este punto ahí. Entonces vamos a hacer aquí, public, bp, id, talento, entonces acá le vamos a poner así, AC significa actualizar, AC significa actualizar, y RP significa imprimir, ACRP, as string, ¿listo? Ahí está, bueno. No, espérate un segundito. Simplemente hace, no más, hace. Pero hacemos también otra variable, le decimos public, bp, id, talento, rp, que es el del reporte, as string. Listo. Y en la parte final manejamos la función. Entonces le decimos public function lbp id talento rp, abre paréntesis, cierra paréntesis, as string. Listo, ya está. Y acá entonces le decimos lbp id talento rp es igual a bp id talento rp. Listo, ya está. Ya está. Bueno, entonces, AC para modificar, RP para el informe. Bueno. Función pública y variable pública. Dos variables públicas y una función pública para el reporte. Bueno, entonces retomamos nuevamente el código. Nuevamente el código. Entonces aquí donde estamos acá, vamos a echar aquí hacia abajo, ahí. Entonces acá le decimos bpid talento AC es igual a me.id talento, ¿sí? id talento, ahí está. Ok, ahí almacenó el talento. Bueno, ¿qué viene después? Vamos a quitar esta línea que está acá. Entonces entramos a validar el contenido del cuadro de edición que tiene que ver con el password, ¿sí? Después de ahí, entonces enseguida lo que vamos a hacer es mencionar ya directamente los elementos que tienen que ver, ¿sí? Con la parte de aquí. Entonces vamos a echarle una bajadita acá a todo esto dice false, entonces aquí borramos todo esto. Acá también vamos a tomar todo esto, vamos a borrar aquí todo esto por aquí hasta acá.
Todo esto lo vamos a borrar, ¿sí? Quedando solamente esto. Entonces, aquí en esta parte nosotros le vamos a decir me.id bin. Pero bin, pensemos si bin necesitamos desbloquearlo. No, eso no se tiene que desbloquear. ¿El ID de talento se tiene que bloquear? No. ¿El talento se tiene que bloquear? No. ¿El nombre de la carpeta se tiene que bloquear? ¿El nombre de la carpeta se tiene que bloquear? No. Entonces, ¿cuáles son los que se tienen que desbloquear? Prácticamente, nombre del archivo. Entonces, ahí sería mb nombre, ahí nombre bin, sería ese. Punto locket, ahí está. Igual, en este caso sería false. ¿Listo? Porque estaba en true. Ok. Entonces, nombre bin. Echémosle una miradita aquí, cerremos un momento acá y echamos una mirada entonces a lo que tenemos. Entonces, ID bin, tipo documento no, nombre de la carpeta no, tipo de talento no, clase documento yo creo que tampoco, descripción del anexo sí, y nombre bin sí. O sea, descripción del anexo, nombre bin, ACR bin, ruta carpeta, eso sí debe estar desbloqueado. ¿Listo? Entonces volvemos otra vez al código. Entonces, aquí, me.descripción del anexo, punto locket, igual false, me.archbin, punto locket, igual false, me.ruta completa, punto locket, igual false. Se preguntarán ustedes que eso por qué, porque sencillamente cuando nosotros estamos tocando el botón de file o el botón de la carpeta, esos son elementos que se escriben solos, entonces sí es necesario que estén activos. Entonces esos son los que van a estar. Bueno, entonces 1, 2, 3, 4 van a estar. Fecha del anexo, no, ¿de acuerdo? Eso no. Bueno, entonces volvemos nuevamente aquí a ver el código. Echemos una mirada al principio, una cosita que yo quiero mirar acá. Ya. Entonces estamos acá al final. Entonces tenemos btn guardar punto visible igual true. Ese no lo tenemos ahí. Este no lo tenemos ahí. Ese borrémoslo. Entonces, desbloqueados, y después de desbloqueados, entonces seguimos con lo que es activarle el borde del color. Entonces acá en este caso le decimos me.nombre bin.border color igual bb-red, listo, me.descripción anexo punto border color igual bb-red. Luego me.archbin.border color igual bb-red, ¿listo? Y luego me.ruta completa.border color igual bb-red, listo, ok. Esta línea de que está acá se suspende, eso no se necesita.
Listo, se suspende esa línea. Entonces ya están desbloqueados y están establecidos los bordes, el color del borde para esos controles. La parte que sigue es el else, o sea, el término contrario. Si no se decide hacer nada, entonces escribimos un mensaje que dice no es válida la clave. Listo. Acá dice que mbtn ponerlo visible, no, porque eso pues no lo tenemos allá. Entonces simplemente miando, ¿sí? Que significa deshacer cualquier cambio en ese registro. Exisu, terminar la rutina. Endif, terminar la sentencia. Ensub, terminar la rutina como tal de este proceso. Entonces, está establecido el proceso para poderlo habilitar. Entonces, ahora, hasta ahí donde estamos, echémosle una mirada cómo nos quedó esto, ¿sí? Vamos a guardar y vamos hasta aquí, vamos a cerrar. Iniciar. Ay, espérate que qué está pasando acá. Se ha sacado talento hace BPID. BPID talento hace pública BP. Ah, ya, sí, es que está repetido. Ah, está repetido. Ah, repetido. Entonces aquí vamos a ponerle AX, por ejemplo, para que no tenga problemas. AX, listo. Y guardemos. Pero entonces acá nos va a tocar cuadrar un momentico la cosa, porque nuevamente nos toca llamar al FRM rayal piso TL aquí. TMPLL, aquí nos toca volver a llamar esto y cambiar acá una cosa en el botón de editar. A ver código. Aquí. Entonces aquí le ponemos AX. Listo. Ya, ahí ya está listo. Entonces en clave PR está corregido. BPI de talento AX, ¿no? Que significa modificar el anexo de ese talento. Listo. Bueno, creo que no es más. Ahora sí guardamos acá. Y cerramos. Eso es lo bueno de esto. Cuando estamos trabajando con la programación de Visual Basic nos valida todas esas cositas. De tal manera que nosotros no nos podamos equivocar. Bueno, ahí está. Entonces voy a activar acá para entrar. Listo. 1, 2, 3. Ahí está. Entonces entro. Aquí entro a personas. Tomo aquí el menú. Voy a tomar aquí el tecnológico. Y estando acá en este, por ahora este es el único, ¿no? Entonces aquí donde dice consulta de anexos, ahí entro. En ese momento cuando yo entro, todo esto está inmodificable, mira, ahí está inmodificable, no se puede modificar nada de eso. Pero si yo acá le digo clic en ese momento, ¿no es cierto? Me pregunta él, ¿está listo a procesar la edición del registro? Sí. En ese momento está la clave del proceso. Si yo le digo, por ejemplo, 2021 WP2, por ejemplo, él me va a sacar un mensaje que dice, no es válida la clave. ¿Listo? Perfecto. Si yo vuelvo y edito nuevamente, otra vez acá y le digo sí, ¿sí? Y le digo 2021 WP4, le doy un enter, en ese momento todos los controles se prenden con un borde rojo. Entonces se prendió descripción anexo, nombre bin, el archivín y la ruta. De esta manera cuando uno vaya a entrar a buscar por file, entonces él puede escribir sin ningún problema. Si necesito seleccionar, puede seleccionar sin ningún problema y reescribir la ruta. Bueno, entonces ahora, ¿qué nos queda? Pendiente por hacer. Nos queda hacer imprimir anexos, pero esto lo vamos a dejar en otro video. ¿Listo?
Este formulario que acabamos de corregir estará funcionando para todos los demás, para habilidades y destrezas, empirismo, el técnico, tecnológico, profesional, máster y PH, ¿de acuerdo? Bueno, entonces la tarea que nos queda pendiente será en otro video, que es el que tiene que ver con el botón para imprimir. Lo haremos en otro. Entonces salimos de acá y este videito así como está, que es el número 38, PT18MN, ya queda terminado, quedando agradecida con ustedes por sus comentarios y por las suscripciones que haya. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Hasta pronto.